extraordinaria. Nosotros tenemos aquí a don Pablo Ulloa, que es el defensor del pueblo. Don Pablo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias a todos por la amistad como tal. Usted de aquí. Bueno, estaba con Luisín el lunes en la catedral, justamente recibiendo a nuestro coautor, Morel Diplán, un sacerdote al cual yo quiero mucho, e incluso fue junto a él que medié la situación de la Barri, de lo que era el reasentamiento involuntario de las familias, y realmente la Iglesia Católica da un buen mensaje, tanto con él como con Manuel Ruiz. Exactamente. Sí. Yo creo que es un relanzamiento de la Iglesia Católica. Cuéntenos ya en lo personal sobre su experiencia ayer con esto del blackout. Mira, a mí yo me sorprendí porque cuando salí de la institución, yo todos los lunes, en este caso el martes por el feriado, yo estoy dando clases a las 3 de la tarde en un liceo diferente por 40 semanas, como un esfuerzo de crear un bloque, un sistema de formación en la Constitución de la República. Se llama Constitución Viva para Todos y Todas, incluso es en coordinación con el Ministerio de Educación para los jóvenes de quinto a sexto. Al trasladarme, como era muy lejos, era 1 hora y 15, 20 minutos, no sentí. Cuando llegué a ese liceo, que era de Fe y Alegría, al parecer la planta estaba encendida. De ahí entonces me voy a la Churchill, a una actividad del periódico El Dinero. El trayecto fue 1 hora y media. Entonces parece que los 2 puntos que me tocaron en ese momento tenían la planta encendida. Cuando llego entonces a visitar a un amigo suyo, sí me doy cuenta que estaban trabajando con la planta, entonces la tumban, y ahí entonces, claro, uno lo había leído en las redes sociales, por lo tanto en términos operativos me tocó más trayectos y 3 puntos esenciales. Pero no fue fácil, honestamente. Fue incómodo para todo el país. Una taza de café Santo Domingo, café del bueno. Me dice que usted estaba por las matas de Farfán. ¿Qué hacía usted por el sur, que hacía en San Juan? Explíquenos. No, bueno, nosotros decidimos este año implementar un formato esencial, que la primera fase para gobernar es escuchar. Entonces los diálogos en tu comunidad por el bien común fue un esfuerzo institucional de poder recorrer todos los municipios para poder identificar, no solamente con un sondeo que se le hacía a los participantes, sino un micrófono abierto que permitía a los municipios hablar, junto con las autoridades sentadas, identificar situaciones que afectaban la vulneración de derechos, pero al mismo tiempo servicios, desde el punto de vista de la cobertura o calidad, que eran demandados. Nosotros recorrimos cada uno de esos municipios y dejamos ahí no solamente conformada una estructura social, sino la información para presentar en diciembre de este año lo que va a ser el informe del Defensor del Pueblo sobre la calidad y la cobertura de los servicios públicos de República Dominicana. Porque hay que significar que los derechos son indiscutiblemente fundamentales, está en nuestra Constitución, pero eso se materializa con bienes y servicios que tiene que proveer el Estado, o lo terciariza al sector privado, y el ciudadano lo que necesita es calidad. Por eso el informe de este año lo enfocamos y por eso nos movimos a cada una de las localidades. Ese informe se rinde en diciembre. Diciembre 10, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y ahí vamos a tener justamente una presentación en el Banco Central. Entonces usted sigue en eso, escuchando a la gente, ¿verdad? Sí, y materializando con informes. Eso nada más lo hacen los que aspiran a ser presidentes en este país. Van a las comunidades a escuchar lo que la gente piensa, lo que la gente quiere. Y después de que le formulan a un plan de gobierno que responde a lo que la gente quiere. El año pasado observamos. Fuimos a cada provincia. ¿Por qué partido será? Por ninguno. Yo estoy ahora mismo concentrado en el defensor. Yo no busco gobernar, yo busco propósitos. Bueno, eso dice. ¿Cuál es su propósito? En este caso, el defensor. Mi correspondencia constitucional. ¿Te gustaría estar en un partido político en alguna ocasión? Yo en su momento milité, justamente de la mano de don Milton Ray Guevara, del licenciado Atuy de Camps. Usted estuvo en el PRD. Incluso, bueno, aquí está el senador de Samaná, y acá atrás yo lo conocí de la mano de don Milton, siendo su jefe de campaña en el 2008, cuando fue candidato a senador. ¿Usted era del PRD? Originalmente, y como tal... ¿Tiene simpatía con el PRM? No, yo soy socialdemócrata. Y esa parte, en términos de formación, hace que el espectro mío sea enfocado más que todo a la justicia social, a la democracia, a la igualdad, y los partidos políticos son esenciales para la democracia. ¿El PRM de ahí? ¿Socialdemócrata? Sí, indiscutiblemente, y tengo grandes amigos allá. Bueno, ayer incluso estaba con uno escuchando una conferencia.
En la mañana estuve con otro, el ministro de Educación, por ejemplo, el director de aduana, para poner 2 casos de 2 activo personas. el defensor pero del pueblo. el partido del Toro es el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Sí, Oh, y usted estuvo con él. En la mañana lanzando lo que era el voluntariado estudiantil. Usted me tiene sospechoso. Usted me tiene de sospechoso. defensor del pueblo. No, pero si a eso vamos también, en Fuerza Mire, del defensor. Pueblo, tengo buena relación. Y el mire, PLD. Fuerza del Pueblo, Defensor del Pueblo. Mire, Gracias a Dios, esto es defensor, hay muchas Es coincidencias. importante algo. Sí. La ventaja conmigo es que es plural, porque todo el mundo es pueblo. La palabra pueblo es amorfa. Usted dirige el Defensor del Pueblo y es asunto de derechos. Tenemos sin titular todavía un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La ley 8025. De justicia. Y tiene un viceministerio de derechos humanos. Sí, pero la ley se llama así, de Justicia y Derechos Humanos. Creo que todavía así fue que se aprobó con ese título. Estaba viendo algunos capítulos y estructura misma, como usted señala, que va a tener varios viceministerios y responsabilidades. Eso viene a reforzar el rol del defensor del pueblo, o puede crear recordando aquel choque que hablaba Heroíza con el Tribunal Constitucional y la Suprema Choque de Corte de trenes. Justicia. Choque de trenes. ¿Puede venir a entorpecer el trabajo o a mejorar la dinámica del defensor del pueblo? No, incluso hubo un artículo que era lágrimas de sangre. Pero, mira, lo primero es que el Ministerio de Justicia tiene que tener un presupuesto que le permita adecuar las cárceles a los estándares internacionales. Si no, vamos a tener el mismo sistema carcelario ineficiente que hemos tenido, donde la reforma del nuevo modelo se consumió por el viejo modelo. Siempre y cuando las cárceles estén en condición, el defensor del pueblo tiene menos trabajo, porque una de las demandas mayores de inspecciones y de reclamos que existen está en nuestro sistema penitenciario. Lo que hay que reflexionar es cómo va a operar ese ministerio justamente para poder garantizar lo que plantea la Constitución en esta nueva reforma. Yo lo que considero es que el Ministerio Público, en esa transición que se tiene que dar con el sistema carcelario más que todo, tiene que plantearle un presupuesto real para que el Ministerio de Justicia lo pueda tener y pueda operar. Porque si no, vamos a tener un proceso de 18 meses donde lo que vamos a estar viendo son oficinas, un ministro tratando de hacer todo, pero la operatividad del ministerio, salvo las relaciones del Estado, que en este caso es el responsable por el Poder Ejecutivo de las políticas de justicia, lo que se materializa es con el sistema carcelario, que es un viceministerio que existe y todo el proceso carcelario se le va a pasar a ellos. Pero además, ese ministro de Justicia, si hay algo que tiene encomienda, es poder hacer que la justicia sea accesible. Y eso implica un diálogo real, honesto y exigible al Poder Judicial que piense más que todo en el ciudadano de a pie. Que está muy bien la parte digital de la justicia, está muy bien los grandes palacios, pero la justicia se materializa a nivel micro. Justamente por el acceso, pero también porque los jueces de ejecución de la pena sean garantes de que esa condena sea de manera preventiva o ejecutable, sea real. Por lo tanto, el ministro de Justicia de esta época tiene que ser una persona que tenga mucha vinculación con la realidad que pasa en cada localidad. Y ese es un llamado para que no perdamos de norte una relación burocrática que se tiene que dar por representar el Poder Ejecutivo con la materialización de la justicia, sea en los juzgados y sea también en las cárceles, que es parte de sus responsabilidades. Con el defensor del pueblo no va a tener ninguna inconveniente, porque nosotros tenemos una autonomía reforzada. El artículo 190 al 192 marca claramente cuáles son los principios rectores del defensor del pueblo, y la vulneración de derechos por parte del Estado o de prestadores de servicios está garantizado. La ley 1901 implica una serie de atribuciones, por lo tanto lo que tiene que haber es un diálogo, y gracias a Dios este defensor ha demostrado que el diálogo es parte justamente de su esquema. Por eso hemos podido mediar en muchas situaciones. Incluso le explicaba a don Dani cuando me hacía la fiscalización de por qué entré a su provincia y o sus municipios sin la debida autorización, del caso por ejemplo del cercado, como unos productores que eran de maíz y de habichuela se habían quedado varados con una operación de Plan San Juan, y pudimos llevar al director de Intabaco para que lo pudiera ayudar. De eso se trata el defensor del pueblo, de ser ese puente entre la administración y el ciudadano, fiscalizar, y eso al Ministerio de Justicia no le corresponderá en este momento ni más adelante tampoco. Pablo, se nos termina el tiempo. Finalmente, ¿cuándo y dónde termina ese programa de visita que usted está desarrollando para rendir este informe en diciembre?
Nosotros concluimos ya este mes. El proceso del informe ha estado trabajándose porque es un índice compuesto. Tenemos encuestas, tenemos las decisiones de la Secretaría General, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos los diálogos, que se hace un sondeo, pero también se transcribe todo lo que las personas dicen como parte. Incluso ya yo llevo 15 mascoticas y a eso voy apuntando, para entonces poder presentar el día 10 de diciembre ese informe, que concomitantemente con el año que viene, que vamos a inaugurar 10 casas de derecho en las 10 regiones de distribución política de República Dominicana, y hablo política desde el punto de vista geográfico, van a poder hacer toda la extensión territorial que era parte del mandato del defensor, que no se había hecho. Hicimos las provincias, hicimos los municipios, ahora vamos a las regiones para podernos mudar una semana de domingo a domingo y poder materializar el Sistema Nacional de Formación del Defensor del Pueblo, que se basa en todos estos hallazgos que estamos viendo. Bueno, gracias a don Pablo Ulloa por acompañarnos. Vamos a hacer contacto.